bienvenido a mi canal. En esta ocasión veremos los textos informativos y los textos narrativos. Iniciemos con los textos informativos. El texto informativo es aquel que tiene la función de informar y dar a conocer hechos, circunstancias, acciones sobre un tema particular. Algunos ejemplos de estos textos son periódicos, revistas, enciclopedias, libros de ciencia. Las tres partes de un texto informativo son introducción, desarrollo y conclusión. Veamos ahora detenidamente cada una de sus partes. La introducción es el primer párrafo de un texto académico y tiene por característica principal llamar la atención del lector acerca del tema que se tratará en los párrafos de desarrollo. Existen elementos básicos que toda introducción debe tener: el contexto, la especificación del tema central y la oración bisagra, la cual señala la idea central del texto o sus ideas principales y relaciona la introducción con el primer párrafo del desarrollo. Para entender mejor este concepto, veamos un ejemplo. En el presente trabajo presentamos una revisión rápida sobre los últimos avances en los formatos de comunicación a través de Internet y su nueva conformación como medio de comunicación global. Ahora veamos el concepto de desarrollo. Este es el segundo paso en un texto. Este expresa con profundidad el contenido de los conceptos manejados. Su extensión puede ser muy breve o en un extremo extensa, llegando a engrosar tratados. Como puedes darte cuenta, en el ejemplo de desarrollo encontramos un párrafo más extenso, que además puede quedar en ese o puede contener mucho más párrafos. ¿Te parece que lo leas? Muy bien, ahora chequemos el concepto de conclusión y nos dice que la conclusión es el párrafo final del texto. Su objetivo es cerrar el tema tratado en el desarrollo e indicarle al lector la relevancia de la información presentada. Debe iniciarse con un conector de conclusión. En el ejemplo de conclusión podemos checarlo. Estamos en un punto intermedio en la evolución de Internet. La conectividad permanente para muchos ya es una realidad, y la reducción de costos en los servicios, así como el considerar Internet como un derecho humano, acercan la idea de la Web 3.0 a una realidad. Recuerda que la conclusión puede incluir el punto de vista del autor. ¿Qué te parece? Muy bien. Ahora pasemos a los textos narrativos. Y la finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. Siempre que leamos una historia o algún testimonio, nos encontramos frente a un texto narrativo. Ejemplos de textos narrativos son el cuento, la fábula o la leyenda. Y las tres partes de un texto narrativo son planteamiento o inicio, nudo o también llamado desarrollo, y finalmente el desenlace. Como lo hicimos con los textos narrativos, vamos a ir viendo el concepto de cada una de las partes de los textos narrativos y un ejemplo. Iniciamos con el planteamiento.
Y este sirve para introducir a los personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinados. Por ejemplo, a medianoche, una multitud de personas invaden las calles de San Bernardino, dando gritos de protesta. Ahora veamos el nudo o desarrollo. Y nos dice que se desarrollan los acontecimientos planteados en el planteamiento. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Y el ejemplo es el siguiente. Al llegar al patio, unos soldados apuntaban a la multitud. Sonó un disparo y cayó un soldado. Aquellos dispararon contra la multitud. La última parte de un texto narrativo es el desenlace, y es en esta parte del relato donde se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. Y el ejemplo es el siguiente. Los soldados siguieron avanzando y la multitud retrocedió. Muy bien. A continuación, realizaremos un análisis entre las semejanzas y las diferencias entre cada una de las partes de los textos que acabamos de revisar. Mucha atención, esto es muy interesante. Las semejanzas entre introducción y planteamiento es nada más que inician el texto, pero las diferencias es que en la introducción vamos a hablar de un tema en específico. Nos van a presentar ideas principales de ese tema. En el planteamiento hablamos de personajes, de lugares en donde están esos personajes y el tiempo de esos personajes en una historia que puede ser muchas veces ficticia. Bueno, la semejanza en desarrollo pues es que es la segunda parte de ambos textos. Pero las diferencias es que en el texto informativo se plantea una o varias ideas principales, ideas secundarias, ejemplos de situaciones reales. En el texto narrativo se presenta un conflicto, el cual puede ser ficticio. Ve la gran diferencia. Es muy importante que lo analices. Muy bien, para terminar este análisis, veamos desenlace contra conclusión. La única semejanza, pues, es de que es la tercera parte de cada uno de estos textos. Pero la gran diferencia o las grandes diferencias es que mientras que en un texto informativo es la parte donde se concentran los resultados de la investigación o el análisis de un tema determinado, como un pequeñísimo resumen del texto informativo. Y sin embargo, en el texto narrativo, pues es donde se soluciona el conflicto. No encontramos un resumen de un cuento, ¿verdad? Entonces es una gran diferencia. ¿Qué te parece? Muy bien. Para tener una mayor comprensión del tema que acabamos de tratar, realiza los siguientes ejercicios. Copia los ejemplos y escribe a qué parte del texto corresponden. Si es planteamiento, si es introducción, si es desarrollo de un texto narrativo, desarrollo de un texto informativo, desenlace o conclusión. Una vez que termines el ejercicio, escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Un cuento
una fábula o una leyenda puede tener conclusiones? ¿Por qué? Muy bien, espero que este tema haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta la próxima.